nos preguntan cómo está nuestro emprendimiento y decimos bien, más o menos, va creciendo, pero muchas veces no tenemos información cuantitativa, indicadores, cifras que nos permitan realmente conocer el estado de nuestro emprendimiento y no solamente conocer el estado de nuestro emprendimiento, sino también tomar buenas decisiones basadas en información. De hecho, por ejemplo, cuando manejamos un vehículo, nosotros no tomamos las decisiones de ese manejo a partir de la intuición. Es decir, no solamente vemos el volante y lo que pasa en esa calle donde estamos transitando, sino que seguramente vamos a evaluar otro tipo de indicadores. De hecho, por ejemplo, cuando estamos pensando en adquirir un vehículo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo normal? Bueno, vamos a hablar con quien lo vende y le preguntamos un montón de cosas. Por ejemplo, qué modelo es, cuántos kilómetros tiene, cuántas manos tuvo, es decir, cuántas personas fueron sus dueñas anteriormente, cuánto combustible consume y qué tipo de combustible utiliza y qué precio tiene. Entonces, a partir de toda esta información que es exacta, es cuantitativa, vamos a tomar la decisión de adquirir o no ese vehículo o de cómo pagarlo. Lo mismo pasa cuando manejamos. Cuando manejamos tenemos enfrente un tablero con un montón de indicadores, con un montón de métricas, ¿sí? La velocidad, el consumo, el gasto de combustible, si hay alguna luz de emergencia prendida. Entonces, habitualmente utilizamos métricas en la vida cotidiana, pero quizás muchas veces las dejamos de lado para llevar adelante nuestro emprendimiento. Ahora, ¿cuáles son las métricas importantes? Y va a depender de la actividad de cada uno y, por supuesto, del momento en que esté atravesando ese emprendimiento o esa actividad. ¿Y quién las define, quién las mide y quién las analiza? Es el mismo emprendedor. Por supuesto, puede estar asesorado por otra persona, pero es importante que uno defina cuáles son las métricas o los valores que le parecen importantes en cada etapa del emprendimiento para medirlas y para seguirlas. Entonces, esta frase para mí es la más representativa y dice, lo que no se puede medir no se puede gestionar. ¿Sí? Y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Claramente, si no medimos, no vamos a saber cómo estamos. Y si no sabemos cómo estamos, tampoco va a ser fácil mejorar alguna situación. Ahora, vamos un poquito más profundo y vamos a ver qué tipo de métricas hay. Es muy sencillo. Fíjense, acá a la izquierda hablamos de métricas de conteo. Y tiene que ver con contar. A ver, cuántos artículos leí, cuántas personas entraron a un local, cuánto tiempo pasó en un sitio web. Es una métrica de conteo. Y una métrica de ratios es aquella que divide y compara dos métricas de conteo. Entonces nos da una relación entre una y otra. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos el precio de dos bienes, estamos generando un ratio y digo, bueno, el producto A tiene un valor el 1,5% mayor al producto B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una métrica? Bueno, como dice bien en esta diapositiva, es un número, es una medida cuantitativa, es fundamental que nos sirve para medir y para comparar y para conocer cuáles son las evoluciones de lo que estamos midiendo. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a este caso que nos está mostrando un caso hipotético de una página web. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice esta información es cuántos usuarios ingresaron a la página, cuántas sesiones fueron las que ingresaron y después, y acá tenemos entonces unas métricas que son de conteo y acá tenemos una métrica que es de ratios, porque dice número de sesiones por usuario, es decir, acá hubo una división. ¿Y qué se dividió? Número de sesiones por usuario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá lo que vemos es que
contamos la cantidad de usuarios que visitaron a una página web en un tiempo determinado, ¿sí? Pero luego también contamos la cantidad de sesiones, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que un usuario nos visitó. Entonces, lo que vamos a ver acá es que cada usuario entró 1,83 veces a ese sitio web. Entonces, claramente, estas métricas de conteo nos dan una información absoluta a la que podemos conocerle la evolución y aquí esta métrica de ratios nos da una relación, ¿sí? Ahora, ¿qué características tienen que tener estas métricas? Bueno, es muy importante que las métricas sean fáciles de entender, ¿sí? Como dice aquí, accesibles, fáciles de entender. Deben ser accionables. ¿Qué quiere decir eso? Que toda métrica me tiene que mostrar una relación causa-efecto. Yo hice una cosa y por lo tanto acá tengo un resultado. Y por otro lado, una métrica debe ser auditable, es decir, tiene que surgir de datos auténticos, verdaderos, para que sirva, por supuesto. Muchas veces nos quedamos en algunas métricas que tienen que ver, bueno, con que uno salió en el diario, con que hubo ciertas visitas a la página web, pero en realidad hay otras métricas que son mucho más definitivas para saber cómo nos está yendo en nuestro emprendimiento, como por ejemplo, bueno, cuál es la facturación o cuál es la cantidad de ventas de mi emprendimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces le prestamos atención a métricas que no son las más importantes. Digo, quizás no sean equivocadas, pero si no, no son las más importantes. Y para ello es que definimos esta diferencia entre métricas vanidosas y valiosas. A ver, las métricas vanidosas tienen que ver más que nada, bueno, como dice aquí, ¿no? Aumentan nuestro ego, pero básicamente no ofrecen información sobre cómo alcancé algo, ¿sí? Por ejemplo, número de visitas a una web. Bueno, perfecto, sí es una métrica, pero no me dice cómo llegué a alcanzarla y para qué me sirvieron esa cantidad de visitas a la web. Por eso, cuando una métrica es valiosa o se la llama KPI, que quiere decir Key Performance Indicators, que implica que son indicadores esenciales, claramente me tienen que proporcionar un conocimiento verdadero de lo que está pasando en mi emprendimiento y me tienen que establecer la relación causa-efecto entre ciertas variables que son importantes para mí. Entonces, esas sí son las métricas valiosas. Bueno, ¿y cuál es la clave para construir métricas útiles? Lo mejor es elegir algunas pocas que se adecúen al estadio en el que estoy transitando mi emprendimiento, definir claramente cómo la voy a medir y por supuesto también que me proporcione información que sea útil para llevar adelante mi emprendimiento. Entonces, visto esto, la pregunta es, ¿pensaste en tus métricas? Pensá cuáles son las más importantes y empezá a seguirlas.